Buenas tardes, maestra y compañeros. Somos el equipo número 1 y mi equipo está conformado por Andrea Cruz Albornoz, Jocelyn Núñez Huitzil, Jesús Ochoa Ya, Lady Ramírez Hernández, Amara Huitzil Ceballos y un servidor, José Rafael Aguilar. Hoy les hablaremos sobre los métodos de alfabetización. Para empezar, el primer método que abordaremos es el método alfabético o de deletreo. Este método alfabético o de deletreo es uno de los métodos sistemáticos para la enseñanza y aprendizaje de lectoescritura. Este método tiene unas ventajas como son la comprensión de los símbolos gráficos de las letras, como de igual forma es un método de aprendizaje sencillo para su aplicación. Esta facilita la organización de las palabras. A continuación, veremos unos ejemplos de los que se utilizan en este método. Como podemos observar, se utiliza una palabra, como en el ejemplo dice panda, y se van a utilizar las primeras dos letras para seguir. Como por ejemplo dice pape, pipo, pu. En el caso de barco se utiliza la B, babe, bibo, bu. En la doble L se pone como ejemplo llave y se deletrea ya, ye, yi, yo, yu. Así consecutivamente se va dando una palabra, se van utilizando las primeras dos letras para hacer el método alfabético o de deletreo. A continuación, mi compañera nos hablará sobre otro método de alfabetización. Bueno, yo les hablaré sobre el método fonético o bien llamado fónico. El padre de este método es Blaise Pascal, que nos dice que consiste en hacer pronunciar a los niños solo las vocales o dictongos. ¿Qué son los dictongos? Son dos vocales inseparables. Como la palabra bien, encontramos las vocales I y E juntas. También nos dice que Juan Amos, que igual es padre de este método, lo utilizaba mediante un abecedario ilustrado con dibujos de animales o de humanos, produciendo sonidos onomatopeyos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando iban a enseñar la letra M, ellos lo hacían mediante sonidos, relacionaban sonidos de animales como una vaca mugiendo. Entonces así lo relacionaban. ¿En qué consiste? Se enseñan las vocales mediante sonidos y algo muy importante es que no se enseñan las consonantes, solamente los sonidos de las vocales y los diptongos. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver de una imagen de unos labios y cómo se pronuncia la E, luego la I, luego la U, todos esos movimientos que hacemos. Y nos dice que cada consonante aprendida se va combinando con las 5 vocales. Se combinan las sílabas conocidas. De mi parte sería todo. Siguiendo con los métodos de alfabetización, tenemos el método silábico. Es la manera de instruir y enseñar en la lectura mediante la combinación de vocales con consonantes. Esto quiere decir que a diferencia del método alfabético, no vamos a tomar la primera consonante, y la primera sílaba, sino que esta vez vamos a tomar toda la palabra completa para poderla ir silabeando y así con esta forma, con este método, vamos a tener un mejor aprendizaje. Una de las ventajas es que excluye el deletreo, como ya había dicho, del sistema alfabético. Como en el ejemplo podemos ver que la palabra dona está, se parte de dos palabras, de dos sílabas, La primera es do y la segunda es na. Y la segunda ventaja es que son sílabas sonoras que los sentidos captan. Siguiendo con el ejemplo de dona, podemos, el alumno o el educando, al preguntarle en cuántas sílabas se compone la palabra dona, nos diría que dos, porque la primera es do o na. De igual forma, si nosotros les preguntamos, o si nosotros
Al escuchar, perdón, la palabra dona, tenemos que la primera sílaba es la D y la O. La segunda sílaba se parte de la N y la A. La última ventaja es que proporciona un matiz lógico al aprendizaje. Esto quiere decir que nos va a facilitar de una manera lógica el aprendizaje de este método. Seguimos con el siguiente método. Bueno, método de palabras normales o también conocido como método de generadora. Este método parte primeramente de la motivación, es decir, se presenta la imagen al alumno, ejemplo, una mesa. Posiblemente se le pide al alumno que participe haciendo una pregunta, ¿para qué nos sirve una mesa? El alumno nos podría contestar que para comer, para hacer tareas, etc. De ahí se le vuelve a presentar la palabra generadora, es decir, la palabra mesa. Posteriormente viene la palabra en sílabas, separada, mesa. De ahí los niños ven la palabra con la imagen y lo asocian. Posteriormente los alumnos tienen que ver que con la palabra mesa, al tener mesa, ¿qué otras palabras pueden formar? Por ejemplo, el alumno puede decir, yo tengo un primo llamado Memo, que ahí de la palabra mesa ya se formó otra palabra. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las ventajas nos dice que se basa de la capacidad global, de la globalización del niño y consigue procesos de aprendizajes. También nos dice que fomenta desde el principio la comprensión de la lectura, desarrollando una actitud inteligente y un profundo interés por la lectura, ya que el niño, al ver, como vemos ahí en la imagen, dice pato. El niño puede verlo y lo asocia con la imagen. Y después se hace silábicamente, posteriormente en la palabra total. Eso sería todo. Para continuar, sigue el método global. Es muy importante mencionar que este método no es un método formal, ya que fue escrito por el autor Ovidio de Glory, que se basó en uno de sus alumnos para crear este método. Nos menciona que abarca la memoria visual, pero no tiene mucha conciencia en las sílabas y los sonidos. Debido a su memoria visual, como ya mencioné, el alumno puede reconocer frases y oraciones y en ellas las palabras. De estas oraciones se desprenden sílabas y letras. Se motiva con ilustración y juegos. También nos menciona que contiene 4 etapas. La primera etapa es de comprensión, donde el alumno va a conocer palabras nuevas, ya sea por familias, mesa, vocales, por el calendario, por los días que tenga. Después sigue el método, la etapa de imitación, donde como ya conoce ciertas palabras, ya va a poder formar oraciones o frases con estas palabras. Después sigue la tercera etapa, que es elaboración, donde con esas palabras que ya conoce va a formar nuevas palabras. Un ejemplo, martes. De martes, con las palabras que ya conoce, marchar, martillo, pesado, rosado. Entonces va formando de esas palabras nuevas palabras con las letras que ya tienen. Y por último, la etapa de producción, que es donde ya los alumnos ya pueden explicar lo que están leyendo y pueden comprender qué es lo que leen. Sí, a continuación, el último método de mi compañera Tamara. Continuamos con el método ecléctico, que este método permite el logro de objetivos más amplios en la enseñanza de la lectura de los métodos altamente especializados, a lo que hace referencia a los que ya se habían hecho mención. El método ecléctico es el que se forma al tomar lo más valioso y significativo del método global y del método de las palabras normales y de todos los otros métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. Esto quiere decir que este método está conformado por los distintos métodos antes ya mencionados. En términos generales,
Eclectismo consiste en usar los mejores elementos de varios métodos para formar uno nuevo, pero agregados a una idea definida. Los procesos del método ecléctico son del alfabético, que en este caso se va a ordenar las letras para la enseñanza por la facilidad de su pronunciación. Del silábico es el orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios, que es el análisis de palabras hasta llegar a la sílaba. El fonético, el uso de ilustraciones con palabras claves. De métodos de palabras normales, la motivación, en este caso sería el análisis y la síntesis de las palabras. Tenemos por último el método global, que en su primera etapa tiene la composición, en la segunda la imitación, en la tercera la elaboración y en la cuarta la producción. Este método tiene como facilidad la motivación. Trata de incentivar al niño y a la niña mediante cuentos, poemas, cantos, rondas y de otras formas literarias. Igual este método se vuelve natural, ya que el alumno aprende mediante las leyes del aprendizaje. Sería todo de mi parte. Bueno, si no hay nada más que decir, muchas gracias al equipo y muchas gracias por su tiempo, maestra.